Saludos, bienvenidos a la clase número 6 de nuestro taller de dibujo con lápices de grafito. El tema que sigue es el dibujo de el círculo en perspectiva. ¿Para qué? Para poder dibujar elementos que tengan en su composición círculos. Ejemplo, un auto, por ejemplo, este tipo de elementos como el cono, una rueda, una mesa, platos, vasos, botellas, cualquier tipo de modelo, de elemento que tenga una forma cilíndrica, alguna de sus caras va a terminar siendo un círculo en perspectiva. Ok, entonces al final vamos a hacer el ejemplo con este modelo y vamos a explicar cómo hacemos la perspectiva de un círculo y cómo funciona. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que un círculo está dentro de un cuadrado. Entonces, si yo voy a dibujar un círculo, yo puedo hacerlo con un compás, puedo hacerlo con una plantilla o incluso lo puedo dibujar a mano alzada. Ok, vamos a hacerlo con ambas, con plantilla y a mano alzada para explicar el proceso. Bueno, vamos a hacer el ejercicio con una plantilla. Entonces, yo aquí tengo un círculo. Ese círculo va a estar delimitado por un cuadrado. En este caso podría hacer el cuadrado de esta manera. Vamos a hacerlo a mano alzada aquí. Un cuadrado que lo contiene, es decir, que hay una tangente. Cada lado del cuadrado será una tangente al círculo. ¿Qué es tangente? Que lo toca en un punto. Que toca la curva del círculo en un punto. Una línea tangente a otra es la que se tocan solamente en un punto, sin atravesarse, sin dividirla. En este caso, la tangente al círculo es la línea que lo toca aquí. Entonces esto será un cuadrado. Este cuadrado nosotros le vamos a poner unas diagonales y esas diagonales van a coincidir exactamente con el centro de nuestro círculo. Ok, entonces aquí tengo la diagonal y aquí estará el centro de mi círculo, aproximadamente. Donde la diagonal, donde la tangente del cuadrado lo toca, o mejor dicho, a la mitad de cada uno de los lados del cuadrado, también nos va a dar la mitad del círculo. En el otro sentido también. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Nuestro círculo visto de frente totalmente, plano, sin perspectiva, va a estar contenido en un cuadrado, cuyas diagonales pasan por el centro del círculo. Tengámoslo en cuenta. Entonces, si yo uno los puntos donde se tocan las diagonales con el círculo, en la parte interna voy a tener otro cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un círculo puede estar inscrito dentro de un cuadrado o circunscrito en un cuadrado que es más pequeño. ¿Sí? Inscrito quiere decir que está dentro del cuadrado grande y circunscrito quiere decir que está por fuera del cuadrado pequeño. En este caso, entonces el círculo pasará por los vértices o lo que es lo mismo por las esquinas del cuadrado. Si está inscrito, el círculo solamente tocará los puntos medios de cada uno de los lados del cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos en perspectiva? Si nosotros tenemos un elemento como esto, por ejemplo, aquí tenemos un círculo. Este elemento, a medida que él se va moviendo, vamos a hacer esto más pequeño, a medida que este elemento se va, digamos, se va moviendo en el espacio, o el observador lo está mirando en diferente altura, se va a ver más plano o más redondo, perdón, o
va a empezar a cambiar sus proporciones hasta llegar a ser una línea. Entonces va a pasar de círculo a óvalo a línea. ¿Ok? Si el círculo está a la altura de la línea horizonte de nuestro observador, él va a ver una línea, es este borde que está aquí. La línea horizonte es esta línea azul que están viendo aquí. Si ese círculo está por debajo, o está en el piso, él va a ver esto. Fíjense en que aquí yo tengo esta explicación. Quiere decir que el observador de esta rueda, o mejor dicho, la rueda está tirada en el suelo. La mesa está por debajo del observador. Es más bajita que la cabeza del observador, es decir, que su línea de horizonte. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto. Si está por arriba, él va a ver lo mismo, pero la parte de abajo del círculo. Como el círculo es una figura plana, pues si está a la misma altura, abajo o arriba, va a ser el mismo óvalo. El círculo, si está a la altura del observador, a la altura de su línea horizonte, será una línea. Si se mueve hacia arriba o hacia abajo, será un óvalo. La única manera de que él lo vea totalmente circular es que esté totalmente de frente a él. En cualquier posición, incluso así, si rota en este sentido, también la perspectiva lo va a convertir en un óvalo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Encontrar dónde está la línea de horizonte. Si yo voy a hacer un círculo, perdón, que está por debajo de la línea horizonte, yo trazo mi línea horizonte, aunque no sea necesario trazarla, porque yo puedo trabajar ya conociendo el método, yo puedo hacerlo simplemente por una deducción. Si está aquí, a esta altura, este va a ser mi círculo. Este es mi punto de fuga. Entonces, si este es mi punto de fuga y este sería el ancho del círculo, ¿ok? Entonces, este círculo proyectado en el piso sería esto, aproximadamente. Perdón, vamos a hacerlo aquí, que quede en la mitad. Aquí está a la altura de los ojos. Y aquí va a estar en perspectiva. Entonces, si ocupan un cuadrado en perspectiva, de la proporción del cuadrado va a depender que se vea bien dibujado. Si yo tengo la proyección de mi cuadrado en el piso, yo puedo dibujar aquí las diagonales. Voy a hacer lo mismo que está aquí, pero en, en perspectiva. Entonces, aquí acabamos de encontrar algo y es una explicación de cómo encontrar las mitades de planos que están en perspectiva. Vamos a suponer que yo tengo una pared aquí. Ahora voy a tener el mismo círculo, lo voy a dibujar en la pared. Vamos a suponer que esta sea la altura del círculo. Aquí va hacia el punto de fuga. Entonces, esto sería la proporción de la pared. ¿Cómo encuentro yo la mitad de esa pared? Y fíjense que va a concordar con el método para dibujar el círculo. ¿Cómo encuentro yo la proporción de esa pared? Trazo diagonales al plano, es decir, de vértice opuesto a vértice opuesto. La mitad en perspectiva es esta. Si nos damos cuenta, este espacio es mucho menor que este. ¿Por qué? Por la perspectiva. Porque lo que está más cerca se va a ir ampliando y lo que está más lejos se va a ir viendo más reducido. Entonces, esta sería la mitad de ese plano. Como este sería un cuadrado que giró, un cuadrado que estaba en el piso y se levantó y quedó en la pared. ¿Ok? Entonces,
Si yo paso una línea por la mitad, tiene que concordarme con esta porque es la misma proyección, miren. Ahora, ¿cómo hallo la mitad de este punto y este punto? O sea, de esta línea y esta línea. Si este es mi punto de fuga, yo voy a llevar hacia el punto de fuga con una línea donde se cruzan las diagonales, lo llevo hacia el punto de fuga. Y automáticamente me dio la mitad de este y la mitad de este lado. Y ahora, ¿qué tengo? Tengo este dibujo puesto en el piso. Lo mismo voy a hacer con este. Por ejemplo, ¿cómo hallo la mitad de esta pared? De este lado de la pared y de este. Como ya tengo el centro, aquí, este es el punto del centro, ese punto lo voy a llevar hacia el punto de fuga y lo voy a seguir en la proyección. Entonces ahora tengo lo mismo, pero en la pared. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que calcular, ahora tengo que calcular la curva. Entonces, en este caso hay varias maneras de calcular la curva. Una de ellas es por proporción. ¿A qué me refiero con esto? Miren, yo puedo calcular cuántas veces está esta distancia hacia adentro. Y es aproximadamente un tercio. De aquí a aquí es una tercera parte hacia el centro. Esta distancia es aproximadamente una tercera parte. Esto cabe una, dos. Quiere decir que toda la línea la podemos dividir en tres partes y me va a dar este punto. Entonces, ¿cómo divido yo esto en tres partes? Hagamos algo. Esta es digamos que esta es la distancia real. Miren, si yo trazo esta línea aquí y esta línea aquí, voy a tener unas medidas proporcionales. A pesar de que esta distancia y esta distancia se repite aproximadamente tres veces, los espacios que me van a dar aquí son el de adentro más grande y los de afuera más chicos. Yo podría hacer lo mismo aquí. Es decir, de la esquina hacia acá más corto, de la esquina hacia aquí más corto, el siguiente un poquito más grande y el interno más grande. Eso sería una manera. La otra manera es simplemente esta línea dividirla en tres partes. Yo diría, bueno, una, dos y tres. Es la más fácil. De aquí a aquí es un tercio. Pero fíjense lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que cuando yo lleve este punto hacia el punto de fuga, me va a dar el punto proporcional que tomé aquí. Es decir, es una manera como de comprobar que sí funciona. Y cuando traiga este desde el punto de fuga, me va a dar más o menos la proporción que hallé acá. Entonces hay uno más pequeño que otro. Bueno, la más fácil es hacer esta en tres partes. Quiere decir que aquí yo tengo que hacer una curva que pase por ahí. Tiene que tocar este punto, tocar los puntos medios y pasar en una proporción más o menos a esta. Entonces voy a trazar esta curva. Ahora viene más fácil. Cuando ya encontré este punto y la curva me parece visualmente que está bien, acuérdense que estoy trabajando y estaríamos trabajando de manera a mano alzada, sin medidas reales, al ojo, calculando proporciones. Entonces, cuando calculas esas proporciones, lógicamente que digamos que la precisión no va a ser 100%. Ahora, ¿cómo hago yo con esto? Cuando ya tengo este punto y lo uno con el punto de fuga, donde cortó con la otra diagonal, este punto ahora está aquí. Lo pasé para allá.
Voy a borrar una linecita aquí que está de más para que no haya confusión. Entonces, este punto lo llevé hacia el punto de fuga y me dio aquí, porque ahí es donde se cruzó con esta. Entonces hago lo mismo, una curva que pase por ahí, toque el centro y el punto. Y aquí ya tengo medio círculo. ¿Cómo hago el otro para no tener que estar midiendo esto, ni esto, ni esto? Fíjense, yo voy a hacer una paralela a este punto. ¿Por qué una paralela? Porque aquí ya encontré este punto y esta línea es paralela, esta con esta son paralelas, esta con esta es paralela y esta con esta es paralela. Entonces simplemente una paralela aquí con esta desde este punto y donde choque, ahí está. Puedo hacer lo mismo con el que está atrás. Y donde choque, ahí es. Si lo quiero comprobar, yo podría trazarla desde el punto de fuga y miren, la línea que viene del punto de fuga tocó exactamente ese punto y tocó el otro. Quiere decir que ya tengo todos los puntos donde tiene que pasar el círculo. Ahora simplemente voy a repetir aquí la curva. ¿Qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta lo siguiente. Entre más lejos esté cada una de las secciones de la curva, va a ser una curva más cerrada. Mire, esta curva es muy abierta, pero aquí se cierra bastante. ¿Sí? No es que lleva la misma, porque si no nos daría un círculo. Entonces, estamos haciendo prácticamente una elipse. ¿Ok? Este sería nuestro círculo en perspectiva. Que aquí hay un pequeño desfase, vamos a corregirlo. Que aquí se ve una punta, no se puede ver una punta, se tiene que ver curvo. Vamos a corregirlo. ¿Ok? Y aquí ya tendría mi círculo en perspectiva. ¿Para qué me sirve? Para dibujar cualquier elemento que tenga una sección circular. No importa, por ejemplo, vamos a dibujar, ¿qué? La llanta, una dona o la tapa de una botella, por ejemplo, mira. La tapa de una botella, si este fuera la tapa de una botella, la botella vendría aquí, o el frasco, y pasaría lo mismo con la parte de abajo. Entonces, si el frasco estuviera aquí, hasta aquí, por ejemplo, entonces este punto yo lo bajo y hago la misma proyección para repetir el círculo aquí debajo. Claro que teniendo ya la curva, yo podría calcular una curva un poquito más abierta para dibujar o para repetir ese círculo. Igual hacemos acá. Entonces, aquí podemos hacer lo mismo. Tres partes iguales. Una, dos, tres. Lo llevo hacia el punto de fuga y obtengo la de este lado. Aquí lo voy a bajar paralelo, vertical, y este se va a repetir más o menos aquí. Si bajo este, va a tocar aquí. Y si lo llevo hacia el punto de fuga, tienen que coincidir los puntos. Y vuelvo a hacer lo mismo. Una curva que une esto, pasa por acá. Y fíjense que me queda, el dibujo que me queda, si yo ahora uno estos puntos, el dibujo que me queda es precisamente el círculo o inscrito por fuera. Sí, perdón, el círculo inscrito que está dentro del cuadrado más grande o el círculo circunscrito que está por fuera del más pequeño. O sea, esto. Aquí lo mismo.
la curva. Bueno, cuando trabajo a mano alzada tengo que, además de, digamos, de calcular las medidas, acuérdense que cuando estamos haciendo dibujo a proporción, la precisión no es del 100%. Entonces vamos a confiar en lo que estamos viendo. Si yo lo hago con el proceso, pero veo que quedó como chueco, que quedó raro, tengo que hacerle correcciones para mejorar el acabado y que se vea realmente como es. Ok, esta es la manera de cómo proyectamos un círculo en perspectiva. Bueno, ¿cómo hacemos cuando queremos hacer una proyección bien hecha de un cuadrado en nuestra perspectiva? Este método generalmente se usa en lo que se llama la perspectiva del arquitecto, que usa medidas reales. Pero vamos a explicarlo con proporción para que cualquier dibujante lo pueda implementar. Lo primero que nosotros vamos a entender es que nosotros podemos estar viendo, o para que nosotros podamos ver algo en su verdadera magnitud, tiene que estar totalmente de frente al observador. Entonces, si hay un elemento que no está de frente al observador, acuérdense, nuestro observador, para que él vea el círculo, él tiene que estar así. ¿Ok? Pero en nuestro mundo real, por ejemplo, las cosas no están siempre así. Pueden estar tiradas en el piso o pueden estar paralelas al piso, que sería nuestro plano de tierra. Eso quiere decir que siempre las vamos a estar viendo en perspectiva. Pero estos elementos tienen una particularidad, es esto. Si esa es la línea de tierra y él está viendo esto así, quiere decir que alguien que lo mire desde aquí arriba, alguien que esté mirándolo desde aquí arriba, lo va a ver así. Por eso en arquitectura y en dibujo técnico utilizamos lo que se llaman las vistas en planta. Y las vistas en planta son la proyección eh, como si estuviéramos viendo desde arriba cualquier elemento y eso nos va a dar la relación de las medidas reales. O sea, vamos a tener por lo menos la idea de que las medidas son reales. Entonces, para poder hacer el círculo en perspectiva, empezando por un cuadrado y proyectar bien el cuadrado, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un dibujito como si estuviéramos viendo desde arriba, un esquema, un esquema. Si este cuadrado es este, que está visto desde arriba, aquí como está, yo lo estoy viendo con un punto de fuga. Acuérdense que hablamos de la perspectiva de un punto de fuga y es esta. Aquí lo hice con un punto de fuga. Pero puede que nuestro cuadrado nosotros lo estemos viendo desde en dos puntos de fuga. Entonces, podemos hacerlo así. Vamos a suponer que nuestro cuadrado está así. Nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? Nosotros estamos acá como, vamos a poner nuestro observador nuevamente, ¿sí? Pero él está desde arriba, él está mirándolo desde arriba. Entonces el cuadrado está así. Y él lo está viendo aquí, pero él está aquí. Entonces voy a suponer un punto un punto de vista, él está desde aquí a esta distancia. Ok, para que se entienda mejor vamos a poner a nuestra persona que está desde arriba. Estamos viendo en planta, o sea, estamos viendo desde arriba, pero esta persona lo está viendo así, este cuadrado.
Voy a explicar las dos maneras. Cuando está aquí en dos puntos de fuga y cuando está en un punto de fuga. ¿Vale? Vamos a suponer que está viendo otro, que es este, y lo está viendo aquí. El cuadrado está aquí. Voy a explicar primero este, que es el más complicadito. Cuando entendamos este va a ser mucho más fácil. Entonces, nuestra persona está aquí mirando esto y lo que va a suceder es que desde su punto de vista vamos a trazar paralelas a esto. Lo que vamos a hacer es líneas que van desde su punto de vista en paralelo con cada una de las caras. O sea, esta línea es paralela a esta línea, que sería el borde del cuadrado. Mire, eso. Y esta línea que tengo de este lado, esta es paralela a esto. Mira. Vamos a suponer que este es el cuadrado, ¿verdad? Este es nuestro cuadrado. Ese cuadrado, él va a tener cualquier ángulo porque es un elemento que está en nuestro, sí, en lo que estamos viendo o en nuestra escena. El cuadradito va a estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede tener este ángulo, puede tener este ángulo, puede estar de diferentes maneras. En sí, lo que nos interesa a nosotros, porque digamos que el cuadrado existe, el cuadrado por sí solo, él ya existe. ¿Por qué existe? Porque el cuadrado entonces viene siendo cualquiera de estos elementos, perdón, cualquiera de los elementos que nosotros vamos a dibujar. Es decir, ese cuadrado está representando esto, esto, míralo aquí, ahí está el cuadrado, incluso ahí está el círculo. Por eso escogí este modelito para hacer el ejercicio porque tenemos el cuadrado y ese cuadrado tiene unos elementos circulares, ¿vale? Entonces, esto ya existe. Este cuadrado que tengo aquí puede ser ese elemento que está ahí, visto desde arriba. Es más, si fuera esto, podría ser algo así, mira. Podría tener el círculo ahí adentro, ¿cierto? Ese cuadradito podría tener el círculo internamente. Miren, ese cuadrado podría tener el círculo aquí adentro. Vamos a suponer que eso sería esto aquí así. ¿Sí? Estos dos elementos que tengo aquí son esto que tengo acá. ¿Cierto? Ahí, digamos que eso es esto visto desde arriba. Ese elemento que vamos a dibujar, desde arriba se va a ver así. Estas líneas que señalo acá definen el ángulo visual, es decir, hasta dónde puede ver nuestro observador. También sirven para definir y encontrar dónde están los puntos de fuga de la escena desde el punto de vista del observador. Bueno, entonces, ¿cómo dibujo bien el cuadrado? Si el cuadrado está en un ángulo con respecto al observador, ese cuadrado me va a marcar la dirección hacia dónde van las líneas, y esas líneas al cruzarse con nuestra línea de horizonte me va a marcar dónde están los puntos de fuga. Tienen que estar desde donde está nuestro observador, o sea, este es nuestro observador, mírenlo, ahí está, desde el punto de vista. Yo lo voy a dibujar aquí. Esta va a ser mi línea de horizonte. Si me doy cuenta, el vértice del cuadrado, o sea, este punto, con respecto a este punto de fuga, está más cerca y este está un poquito más lejos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo que el cuadrado va a estar aquí, ¿ok?
Quiere decir que mi punto de fuga, un ejemplo, mi punto de fuga estará por aquí, el punto de fuga derecho, y el punto de fuga de la izquierda está un poquito más cerca. Entonces, en proporción, podría estar por aquí. Si quiero trabajarlo con medidas, por ejemplo, yo podría hacer esto. Y fíjense que está más cerca. Este sería el otro punto de fuga. Izquierdo. ¿Ok? Ahora, yo quiero que mi cuadrado arranque, no sé, desde aquí. Voy a llevarlo hacia allá y voy a llevarlo hacia allá. Esta línea de horizonte yo la voy a repetir aquí. Y si mi cuadrado mide, vamos a suponer que mi cuadrado mide 2 metros, 1 metro, no importa la distancia, aquí me va a dar otro punto. Yo podría calcular ese punto también, que sería la mitad, para dibujar ese cuadrado que tengo aquí. Entonces, aquí estaría la mitad. Esto se llama punto de distancia. Si yo bajo este punto aquí, quiere decir que a partir de esta distancia, llevado hacia el punto de fuga, yo tendría, en perspectiva, tendría la distancia a la que está el cuadrado. Si lo quiero hacer en otra proporción, yo llevaría este punto hacia el punto de fuga, hacerlo un poquito más grande. Y ya tengo una de las caras. Si hago lo mismo con el otro lado, prácticamente está a la misma distancia del punto de fuga, ¿verdad? Ok. Entonces, este punto yo lo llevo hacia este lado y tendría la cara del otro, mejor dicho, el otro lado del cubo, del cuadrado. Entonces mi cuadrado, a pesar de que es un cuadrado, ahora lo estamos viendo como si fuera un rectángulo. Quiere decir que si yo dibujo aquí, voy a tener esto. Este va hacia el punto de fuga y este va hacia el punto de fuga. Entonces, el círculo estaría aquí. Bueno, si nuestro cuadrado está totalmente paralelo, si nuestro cuadrado está totalmente paralelo como esto que vamos a hacer acá, seguimos. Si este es nuestro cuadradito y está totalmente de frente, para nosotros encontrar los puntos de fuga o los puntos de medida, vamos a trazar a 45 grados estas líneas que tengo acá. ¿Ok? Las líneas de aquí de la persona que está viendo. Vamos a quitarla. Y serían líneas a 45 grados con relación a esto. Quiere decir que son diagonales o que son paralelas a las diagonales. Miren, voy a poner las diagonales para que se den cuenta que efectivamente es esto, mira. Entonces, desde el observador,
vamos a trazar líneas a 45 grados. Y ahí donde se encuentran aquí, ¿no? Ahí va a estar los puntos de fuga. Esta es la explicación. ¿Cómo hallamos los puntos de fuga o los puntos de medición? Porque en realidad lo que vamos a hacer son las diagonales para poder trazar el cuadrado. Entonces, si el cuadrado está aquí y ella está parada ahí, nosotros tenemos en nuestro dibujo, vamos a hacerlo por aquí, nosotros tenemos en nuestro dibujo nuestra línea de horizonte. Vamos a encontrar el punto de vista. Ese punto de vista es exactamente dónde está viendo ella. Ella estaría viendo aquí. Este sería el punto de vista, mira, eso que está ahí. Ahí. Entonces, ese punto de vista es en realidad el punto de fuga, porque vamos a hacer una perspectiva de un solo punto de fuga, pero en este caso, como ella está aquí a un ladito, cuando el cuadrado, mírenlo aquí, cuando el cuadrado está de frente a ella, así, y ella solamente ve, o el observador solamente ve una cara, un cuadrado. Bueno, en el caso de que nuestro observador esté así, nosotros lo que trazamos son las diagonales, paralelas de las diagonales que van a estar a 45 grados a partir del ángulo de donde la persona está mirando. Desde el punto de vista, vamos a hacer una paralela a esa línea que está aquí y nos da más o menos ahí. Y hacemos una paralela desde su punto de vista a esta que está aquí y nos da más o menos esto. Quiere decir que en este punto yo tengo un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Entonces, en nuestro dibujo lo dibujamos así. Este es el punto de vista, que es el punto de fuga, ¿sí? Es decir, en la perspectiva de un solo punto de fuga, el punto de fuga está justo frente a la persona, es decir, ese punto de fuga estaría aquí, aquí. Entonces, nuestro observador ha visto unas diagonales, que son los puntos rojos, y es como si tuviéramos aquí otro punto de fuga y aquí el otro punto de fuga. Van a estar prácticamente a la misma distancia. Entonces, cuando ya tengo estas líneas y yo sé que el cuadrado mide, por ejemplo, 2 metros, vamos a poner una medida aquí, igual para este lado, porque está en la mitad, y eso serían 2 metros. Entonces, este punto va al punto de fuga, este punto va al punto de fuga, vamos a poner aquí para que se entienda la línea de horizonte, que sería esto, aquí sería el punto de fuga, y estos se llaman trazas. Estas trazas me van a determinar hasta dónde llega el cuadrado. Mire, entonces, ¿dónde está la perspectiva del cuadrado? Donde esta línea se una con la diagonal. Perdón, desde el punto de vista, los puntos de fuga, el punto de vista, entonces aquí está el ancho, ¿verdad? Ahora sí, llevamos esta hacia la traza, que vendría siendo como los puntos de fuga de las diagonales. Esto es este que está aquí. Esta medida es real, es real en el sentido de proporción, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si aquí esto mide 2 metros, donde se cruzó aquí con la perspectiva y la medición, aquí hay 2 metros también. Entonces, yo simplemente puedo trazar esta paralela aquí y cuando yo haga esto y una estos dos puntos, tiene que pasar justo por ahí. Miren, ¿sí ven? Pasó justo por donde me da
la paralela. Ok, ahora aquí ya es mucho más sencillo porque con una paralela a cualquiera de estas dos voy a tener los centros, ya tengo las diagonales, ya tengo el centro, ya tengo la mitad, la otra mitad. Entonces, ya sé que tiene que tocar este punto, este punto, este punto y este punto. Ahora simplemente lo que les dije ahorita, un tercio de esta y la curva pasaría por aquí. Una paralela con esta y donde tocó, la curva tiene que pasar por ahí. Este lo llevamos acá llevándolo al punto de fuga. Este punto hacia el punto de fuga y me cortó la diagonal aquí. Entonces tiene que pasar por ahí. Este punto lo llevo en paralelo, sí, en paralelo hacia la otra diagonal y cortó aquí. Lo mismo es que si yo lo tengo aquí y lo llevo hacia el punto de fuga, deberían coincidir. Ahí coincidieron. Entonces, simplemente la curva tiene que tocar aquí, pasar por ese punto y ya tendríamos nuestro círculo. Entonces, fíjense, ¿por qué les expliqué primero el de dos puntos de fuga? Porque prácticamente hay que buscar las diagonales para poder tener las distancias. Yo estoy viendo el círculo en el suelo. ¿Cómo hago para dibujarlo sin hacer todo esto? Esta parte es simplemente la explicación lógica o la explicación de por qué o de dónde sale cada línea. Pero si yo lo voy a dibujar, simplemente haría esto. Yo decido el círculo, o mejor dicho, mi cuadrado que contiene el círculo, tiene esta medida, cualquiera que sea. No tengo que hacer ni línea de horizonte, ni puntos de fuga, ni nada de eso. Simplemente digo, bueno, de aquí hacia adentro hay un ángulo de 45. Y aquí hay un ángulo de 45. Bueno, si el observador está un poquito corrido hacia un lado, este ángulo de 45 y este ángulo de 45, pero nuestro observador está por aquí. Entonces, si el observador está aquí, yo voy a unir el centro y lo voy a seguir. Elijo un punto cualquiera aquí en esa línea central y proyecto y proyecto. Mi cuadrado está aquí. ¿Dónde está el círculo? Está aquí. Puedo hacer todo este proceso, pero también puedo hacerlo así como a ojo. Y arreglo lo que tenga que mejorar. ¿Sí? Entonces, ahora, si está en el centro, simplemente la línea, la mitad, 45 grados hacia allá, 45 grados hacia acá, que sería esto. Elijo el punto donde es el punto de fuga y lo llevo hacia allá y lo llevo hacia allá.
donde se cruce con esas diagonales a 45, ahí estará la misma distancia. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia es igual a esta distancia en perspectiva, a esta distancia y a esta distancia. Y así puedo dibujar nuevamente el círculo. Hago lo mismo, si quiero un tercio, lo llevo hacia el punto, lo llevo en paralelo y lo mismo de este lado. Y aquí puedo dibujar el círculo inscrito dentro del cuadrado o circunscrito dentro de este. Si yo quiero hacer la proyección hacia arriba, fíjense, ya tengo mi punto de fuga. Toda medida que esté aquí, ojo, cualquier cosa que yo tenga en este primer plano va a ser, cualquier cosa que yo tenga en este primer plano va a ser exactamente una medida real. Ojo con esto. Esta medida yo puedo tomarla como una medida verdadera. ¿Qué quiere decir? Que no está en perspectiva. Un ejemplo, si esto mide 2 metros, de aquí a acá también hay 2 metros. Si esto mide 1 metro hasta aquí, esto mide 1 metro. Si todo esto mide 1 metro, voy a tener ahí 1 metro. Quiere decir que cualquier cosa que salga desde ese punto, por ejemplo, vamos a suponer que aquí es el punto inicial, ahí hay 2 metros. ¿Cómo hago yo para saber dónde son 2 metros hacia arriba? Pues esta misma distancia la pongo aquí. ¿Ok? Vamos a hacerlo, mira. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a utilizar porque voy a hacer un cuadrado, ¿cierto? Entonces, si voy a hacer un cuadrado, voy a llevar la misma medida. De aquí a aquí y la voy a poner en vertical. Porque lo voy a proyectar en la pared. Entonces, ¿de dónde? Desde el borde hasta este punto. Lo voy a llevar aquí, que quiere decir que mi cuadrado va a estar hasta aquí. Entonces, voy a trazar el borde. Este borde es este. Es exactamente el mismo. La misma distancia. La misma distancia. Como ya tengo mi punto de fuga, voy a llevar ese punto al punto de fuga. Como ya tengo las diagonales, simplemente ya sé que esto es igual a esto, que es la misma medida real, es decir, si aquí mide 1 metro, esto mide 1 metro. Si aquí mide 1 metro, esto mide 1 metro, y cuando yo ponga una paralela a esta, desde este punto, voy a tener el cuadrado nuevamente, miren, ahí está. Este es el cuadrado. Entonces, aquí ya simplemente voy a hacer mis diagonales. Diagonal, no me voy a confundir con esta, diagonal, el centro, paralela, el punto del centro hacia el punto de fuga, proyecto, y ya tengo mis puntos medios y mis diagonales. Yo puedo dividir esta diagonal en 3 partes iguales o esta en 3 partes iguales, cualquiera. Me parece que en esta corta es más fácil, entonces por aquí, 1, 2, 3. Esa medida de 1/3 es una medida aproximada, no es que sea exacta, pero aproximadamente es 1/3
de la diagonal por donde pasa la curva. Ahí ya tengo una parte de la curva. Este punto, ¿cómo lo llevo acá? Con una paralela, miren, con una paralela aquí está, lo bajo y ahí chocó. Este mismo punto, ¿cómo lo paso para el otro lado? Miren, este va con el punto de fuga y ya lo tengo aquí. Este lo llevo con el punto de fuga. ¿Por qué no lo llevo con una paralela a esto? Si aquí lo llevé en paralelo y aquí lo llevé en paralelo. Porque miren, este lado es, este lado dio la vuelta y quedó, este es este, este es este. Estos son los que se pueden hacer en paralelo. Ahora son horizontales y aquí son verticales. Pero nunca las diagonales. No puedo hacer una diagonal eh, para pasar una medida, no puede ser con la diagonal. O sea, no puede ser una paralela con la diagonal. La diagonal o las líneas que tienen ángulos en perspectiva es porque están en perspectiva, entonces van hacia el punto de fuga. Así. Van hacia el punto de fuga. Ahora ya lo tengo aquí el punto. ¿Por dónde pasa la curva? Por aquí. ¿Por dónde pasa la curva? Por aquí. Por aquí, así. ¿Y por dónde pasa aquí? Por aquí. Ahí está nuestro círculo. Mira. Vamos a hacerle una corrección aquí porque se ve como... Y ahí ya tenemos nuestro círculo en perspectiva. Imaginemos que no está así, ni está así, sino que está, digamos, esto va girando, ¿cierto? Si este está así, este está en el piso y este está así, entonces puede que haya uno así, con alguna inclinación. ¿Cómo lo haríamos si estuviera en alguna inclinación? Esta medida yo la podría poner de la siguiente manera. Esta y esta, si arrancan de aquí, tendrán la misma medida. Es decir, que esto yo podría hacer una curva, un arco. Si hago un arco, todas las medidas serán iguales a esta. Las medidas que vayan de este punto al arco. ¿Por qué? Porque en un círculo, todas las medidas que salen del centro y tocan la circunferencia tienen la misma medida. Son los radios, como los radios de una bicicleta. Todo esto va a tener lo mismo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo quisiera hacer en la perspectiva del círculo así como en un plano inclinado, yo tendría que tomar la misma medida, volvamos a tomarla, aquí vamos a tomarla aquí, esta, y desde este punto hacia acá, y estaría ¿dónde? Aquí, ¿cierto? Mire, de aquí, perdón, aquí es esta, es esta, es esta, es esta. Así, esto sería la misma distancia. Entonces, si yo lo fuese a hacer, por ejemplo, aquí, en este plano inclinado, este punto es este punto. Y como este punto es este punto, ¿hacia dónde va? Hacia el punto de fuga. Mira. Esta línea es vertical o es horizontal, pero es la línea en verdadera magnitud. Quiere decir que si esta es esta y esta es paralela con esta, entonces esta tiene que ser paralela con la que viene aquí. Y mira que acabo de hacer el cuadrado inclinado. ¿Sí? Acabo de hacer el cuadrado en un plano inclinado. Entonces,
El mismo proceso, diagonales de aquí a aquí, diagonal de aquí a aquí. Aquí está el centro con el punto de fuga, y ya tengo mitad, mitad, y ya podría calcular el tercio aquí, pasaría por ahí y dibujo mi arco aquí. ¿Sí ven? Esta, ¿cómo paso este punto a la otra diagonal? Como esto es paralelo, yo lo puedo pasar con una paralela. ¿Por qué? Porque va en esta misma. Esta y esta son la misma. Entonces, si aquí lo pude pasar en paralelo, aquí también lo puedo pasar en paralelo. Y sería más o menos aquí. Ahora el arco hace una curva muy, muy marcada aquí, mira. Lo mismo hago con el otro lado. Claro, aquí cometí un error. Aquí cometí un error porque no era hasta aquí, no era hasta acá, no era hasta aquí, era hasta la mitad. Me faltó hallar el punto medio, perdón. Entonces la curva no va hasta allá, va mucho, mucho menos. Las diagonales sí están bien, esta es la que no está bien. Que no llega hasta ese punto. Llega hasta ese punto. Vamos a hacerlo bien. Ok, llega hasta la mitad. Entonces me faltó esta que se proyecta aquí. Entonces, ¿desde dónde? Una paralela desde el centro. Ahora sí, este tiene que pasar por ahí y hace esto. Ahora sí. ¿Dónde está el punto? Este punto está aquí. Llega es aquí. Y lo mismo de este lado. Pasa por aquí más o menos, toca este punto y hace esto. Ahí que no quede como, que quede curvo. Entonces lo mismo, mira, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Estamos haciendo la proyección del círculo. Ahora, en el piso, en este se ve así, en este se ve así, y en este se ve así. ¿Vale? Bueno, para qué nos sirve saber todo esto? Pues para dibujar bien modelos como este que tenemos aquí, como el modelito de nuestra pieza. Bueno, nos sirve para dibujar cosas como esto. Nos sirve para dibujar también, por ejemplo, una ficha de ajedrez, como esta que les muestro acá. Por ejemplo, sí, miren, aquí está todo el proceso que yo les acabo de explicar del círculo. Todo este proceso del dibujo del círculo aquí es esto. Miren, en diferentes posiciones el círculo. Y simplemente es el cuadrado con las proyecciones de las diagonales en cada sección circular. Es igual, mírenlo aquí por ejemplo. El círculo con sus diagonales, con las mitades, todo está dentro de la proyección de un cuadrado. Cualquier elemento que tenga sección circular se puede dibujar con, con estos métodos.
Mire, por ejemplo, una copa, las botellas. Ahora, ¿realmente un dibujante utiliza esto? Porque me han hecho la pregunta y la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque todo se puede dibujar a partir de líneas guías sin necesidad de conocer o de hacer toda la estructura. ¿Cuál es la ventaja que se tiene? La ventaja que se tiene cuando conocemos el método de la perspectiva del círculo es que podemos verificar que el dibujo nos quede bien hecho. Ustedes de pronto han visto gente que pinta un cuadro donde tiene una copa y la boca de la copa o un vaso y la copa del vaso se ve chueca, se ve rara. Es porque la perspectiva del círculo está mal hecha. Entonces, si conocemos esto, nosotros podemos verificar que en nuestros dibujos estén bien proporcionadas las perspectivas de los círculos. Por ejemplo, yo podría hacer esto así a mano alzada y yo podría verificar si efectivamente el círculo está bien dibujado. ¿Cómo? Trazo mis líneas contenedoras, por ejemplo, en este caso busco el centro, busco un punto de fuga, trazo y compruebo. Ahora, ¿dónde pongo este punto? El punto de fuga. Pues dependiendo de qué tan amplio vea el círculo, va a estar más arriba o va a estar más abajo. ¿Ok? Es esto. Si yo veo que la boca de la copa, por ejemplo, se ve así, quiere decir que mi punto de vista está muy arriba. Mientras que si la veo así, quiere decir que el punto de fuga o la línea de horizonte está muy cerca. Es decir, en este caso la línea de horizonte podría estar ahí, pero en este caso la línea de horizonte puede estar, no sé, por acá o mucho más arriba. Entonces, fíjense que yo aquí puedo hacer el óvalo y verificar si el círculo está bien proyectado. Y yo podría dibujar una copa y verificar si tengo la perspectiva del círculo bien hecha. Ok, entonces ya sabemos cómo hacer perspectiva de un cuadrado y de volúmenes y ahora del círculo. Entonces, de tarea, vamos a hacer este ejercicio que yo les planteé la clase pasada y hacemos correcciones y lo podemos dibujar. Bueno, así muy rapidito, si se dan cuenta, el dibujo tiene todo el proceso. Fíjense, en este dibujo tenemos una vista con la línea de horizonte totalmente en la mitad o de frente. ¿Por qué sé que está de frente? Porque resulta que no vemos ni el plano, este plano, no lo vemos como una línea. El círculo, no se ve el óvalo, se ve como una línea. Y la base se ve como una línea. Aquí ya la línea de horizonte empezó a ir un poquito más arriba. Quiere decir, en este caso, la línea de horizonte puede estar por aquí. En este caso, la línea de horizonte está por aquí. Y en este caso, la línea de horizonte está por acá. Esta es una vista en planta. Esta que tenemos aquí es una vista en planta, la vista desde arriba, la vista que ve esta persona, o la que ve si vemos a la persona así. ¿Sí? La línea de horizonte de esta, está mucho más arriba que esta, es decir, está fuera incluso de la pantalla en lo que estoy viendo. Por ejemplo, si esta está ahí, la línea de horizonte de esto puede estar por acá.
Entonces, estas son las diferentes posiciones en las que puede estar la línea de horizonte y cómo se ve un elemento de acuerdo a la posición de la línea horizonte, es decir, qué tan arriba o en qué posición está el observador. Para resumir, aquí en este ejercicio está todo el proceso. Ahora, este dibujo lo puedes hacer aplicando todo lo que hemos visto. Líneas de referencia, es decir, líneas guías. Por ejemplo, voy a hacer una línea guía aquí y lo primero que vamos a hacer es el encuadre. Es decir, vamos a saber la proporción total de nuestro elemento. Es una manera de hacerlo, digamos, mucho más sencillo. Buscamos la proporción. ¿Cuál es la proporción? El espacio que ocupa todo nuestro elemento entre altura y ancho. Aquí, esta sería nuestra proporción. ¿Qué voy a medir? El ancho versus el alto. Eso es todo lo que tendría en cuenta. Siempre es bueno hacer este dibujo explicativo. O sea, hacer el proceso, mejor dicho, antes de sombrear. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Feliz tarde.